Luego de tener claro qué es una función y cómo representarla, cómo crear la tabla de valores y graficarla en el plano cartesiano, vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la función lineal. Bien, la función lineal tiene la forma y igual a mx más b, donde m y b son números reales constantes. Bien, la función lineal permite determinar y modelar algunas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, la facturación de un servicio público, en el cual el usuario a mayor consumo, pues mayor costo debe cancelar. Bien, dentro de lo que es la función lineal vamos a establecer dos conceptos, que es la pendiente de una recta. ¿Por qué de una recta? Resulta que la función lineal tiene una característica la cual es que su gráfica corresponde siempre a una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que siempre que ustedes encuentren una función, una gráfica de una función y sea una línea recta, va a ser entonces una función lineal. Una función lineal, su gráfica es una línea recta. Función lineal, línea recta. Bien, entonces, ya cuando tenemos que vamos a establecer una función lineal, vamos a hablar de pendiente de una recta. Cuando hablamos de pendiente, de la pendiente de una recta, vamos a establecer qué tan inclinada está la recta, si tiene un alto grado de inclinación o por el contrario, si tiene un grado de declinación, es decir, si va hacia arriba, hacia abajo, de tal manera que podamos establecer el qué tanto cambia el incremento en Y respecto al incremento en el eje X. ¿Qué tanto aumenta o disminuye Y respecto a qué tanto aumenta en el eje Y? Bien, entonces, pendiente de una recta se simboliza con una letra M. La pendiente de una recta se simboliza con una letra E. Bien, entonces, vamos a establecer la ecuación. Vamos a considerar un punto cualquiera. Pensemos que el puntico está por acá. Llamémoslo un punto A. Entonces el punto A. Dentro de el plano cartesiano, si nosotros ubicamos un punto A, ¿qué es lo mínimo que vamos nosotros conocer sobre ese punto? Su ubicación. ¿Cómo vamos a conocer su ubicación? Por medio de una pareja ordenada que nos determina su coordenada, es decir, una componente en el eje X, vamos a hacerlo de manera punteadita, de esta forma, llamémoslo un X1, una coordenada X1, y al mismo tiempo pues va a tener una correspondencia en el eje Y, que lo vamos a llamar, en este caso, Y1. ¿Ven? Entonces sabemos que el punto A, para este caso, el punto A tiene una coordenada, lo vamos a escribir acá, A de coordenadas X1, Y1. Entonces, el punto A, este puntico acá, que está en azul, tiene una coordenada X1, Y1. Y consideremos un puntico arbitrario en cualquier parte del plano, vamos a suponer que por acá, un punto B. Entonces este punto B también se puede conocer su ubicación a partir de su coordenada. Entonces tiene una componente en el eje X, entonces viene acá una componente en el eje X. Consideremos que esa componente la vamos a llamar X2, una coordenada, X2, una componente X2, y al mismo tiempo una respectiva en el eje Y la vamos a considerar como Y2. Entonces, me interesa poder reconocer que si este es el punto A y este es el punto B, y voy a trazar una línea recta entre el punto A y B, me interesa determinar el incremento que hay en el eje Y. Entonces eso lo vamos a representar como un delta Y. Entonces, el incremento, si nosotros extendemos esta línea acá,
si ustedes se dan cuenta, aquí estaría el punto inicial en el eje Y, como nuestro Y1. La diferencia entre Y1 y Y2, es decir, este espacio estaría dado por delta Y. Este espacio está dado por delta Y. Listo. Y al mismo tiempo, lo que avanza desde el X1 hasta el X2, este espacio estaría dado por delta X. Entonces, delta Y sobre delta X. Recuerden que la letra delta, ese triangulito que es delta, significa cambio. ¿Qué tanto cambia en el eje Y? ¿O qué tanto avanza respecto a qué tanto cambia en el eje X? Esa es la pendiente. El cambio en el eje Y respecto al cambio en el eje X. ¿Y eso cómo está? ¿Cómo podemos calcularlo? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. M, que es la pendiente, M, nos dice que es el cambio en Y, delta Y sobre delta X. Delta Y sobre delta X. A partir de esa ecuación, a partir de esa expresión, nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Cómo saber cuál es esta distancia? ¿Cómo calcularla? Pues aquí lo que podemos hacer es simplemente la diferencia entre Y2 y Y1. Cuando decimos diferencia nos referimos a la resta. Entonces sería Y2 menos Y1. Y de la misma manera, para el delta X se podría calcular como la diferencia entre X2 y X1. O sea, X2 menos X1. Entonces, si reemplazamos estas expresiones que obtuvimos acá, en esta ecuacióncita de acá, vamos a obtener que M, la pendiente, es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y esta ecuación que obtuvimos acá se conoce como pendiente de la recta. Ecuación para calcular la pendiente de una recta. Pendiente de una recta. Vamos a establecer lo siguiente. Dijimos primeramente, la pendiente de una recta me dice qué tan inclinada o declinada está una recta. Es decir, si su grado de inclinación respecto al eje X es alto, ¿cierto? O por el contrario no tiene tanto grado de inclinación, o por el contrario, si no es un grado de inclinación sino de declinación. En ese caso, ¿qué tanto varía la recta? Su grado de inclinación. Si la pendiente es positiva, quiere decir que es una inclinación, por lo tanto la recta va creciente hacia arriba. Pero si la pendiente de una recta es negativa, si llega a ser negativo, M es negativo, entonces eso me indica que la recta es decreciente, es decir, que va hacia abajo. Bien, si la pendiente nos da positivo, la recta va con una inclinación hacia arriba. Y si la pendiente nos da negativa, es porque la recta va hacia abajo. Luego de que ya obtuvimos la expresión correspondiente para la pendiente, entonces establecimos que M, la pendiente, es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Sería la ecuación de la pendiente. Entonces, después de tener la pendiente, ¿qué podemos hacer nosotros para determinar una función lineal? Encontrar su ecuación explícita o ecuación canónica. Entonces vamos a escribir por acá. Ecuación canónica. Canónica o explícita. Ecuación explícita o ecuación canónica. Bien, resulta que la ecuación canónica de la recta o de la función lineal tiene la siguiente forma.
la ecuación canónica de la recta tiene la forma y igual a mx más b, donde m será la pendiente de la recta, será la pendiente, que ya sabemos cómo calcularla, y además b, este numerito que está aquí, ¿cierto? Ese numerito que se encuentra ahí solo, esa constante, corresponde al intersecto, b sería el intersecto, con el eje. Con el eje o con el eje Y, ¿listo? Entonces, M corresponde a la pendiente y B corresponde al intersecto con el eje Y. Resulta que para obtener, nuestro objetivo es obtener la ecuación canónica, poder desarrollar la ecuación canónica. Para poder realizarlo, nosotros siempre vamos a poder y debemos utilizar lo que es la ecuación fundamental de la recta. Entonces viene aquí la ecuación fundamental de la recta. La ecuación fundamental de la recta. A partir de la ecuación fundamental, cuando sustituimos los valores y resolvemos, podemos obtener la ecuación canónica. Es decir, para poder llegar a esta forma de la ecuación canónica, para poder llegar a esta ecuación, vamos a utilizar la ecuación fundamental. ¿Pero cuál es esa ecuación fundamental? La ecuación fundamental tiene la forma y igual a m factor de x menos x1 más y1. Recuerden que la recta que pasa por dos puntos, que se define a partir de dos puntos, es única. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos el punto inicial, en este caso sería el punto A, que tiene coordenadas x1 y y1, podríamos reemplazar x1 y y1, pero no hay problema. Es decir, va a dar lo mismo, nos va a dar lo mismo si no tomamos x1, sino x2, por ejemplo. Es decir, en lugar de tomar el punto A, para definir la recta, tomamos el punto B. Entonces ya sería x2, y2. Entonces y igual a m factor de x menos x2 más y2. Va a dar lo mismo. La ecuación de la recta va a ser la misma porque la recta es única. Esta ecuacióncita que tenemos acá, esta ecuación, se conoce como ecuación fundamental de la recta. Y a partir de la ecuación fundamental de la recta podemos encontrar la ecuación canónica. Ya hemos establecido qué es la pendiente y cómo calcularla. Además, a partir de la ecuación fundamental vamos a poder determinar la ecuación canónica o explícita de la recta. La idea es lo siguiente. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Dice, termine la ecuación canónica de la recta que pasa por los puntos A de coordenadas 2,-3 y de coordenadas 1,1. La idea es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, como este es el punto A, vamos a decir que esto es x1 y y1. x1, y1. Punto B, esto sería x2 y y2. Entonces la componente x1, la componente y1, la componente x2, la componente y2. Lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a establecer paso por paso. Vamos a utilizar cada una de estas ecuaciones. Primero la pendiente, después la ecuación fundamental para poder llegar a la ecuación canónica de la recta. ¿Listo? Ese es el plan de trabajo. Entonces, vamos a iniciar con la pendiente. M. La pendiente M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x2. Entonces tenemos y vamos a reemplazar, vamos a sustituir. Entonces, para sustituir, vamos a iniciar M es igual a y2. ¿Qué es y2? Y2 en este caso sería 1. Entonces queda 1 menos
perdón, y2, que en este caso es 1, menos y1, y1 en este caso sería menos 3, entonces quedaría menos 3. O, fijémonos que este negativo de acá, este menos, corresponde al menos que está en la fórmula, en la ecuación, y2 menos y1, pero y1 en este caso es negativo, menos 3, por lo tanto aquí quedaría menos 3, ¿bien? Sobre x2, ¿qué es x2? Nos referimos acá y x2 sería x2, en este caso sería x2 sería 1, entonces sería 1 menos x1. ¿Cuál sería x1? X1 sería en este caso sería 1 menos 3 sobre 1. Solucionar. Muy bien, eso nos da más. Entonces, m es igual a 1 más 3. Menos por menos daría más, quedaría 1 más 3. Sobre 1 menos 2. ¿Cuánto nos da 1 menos 2? Perfecto. Nos daría menos 1. Recuerden que signos diferentes, este positivo y este negativo, indica una resta y se deja el signo del número con mayor valor absoluto, en este caso negativo. 1 más 3, esto nos daría 4 sobre menos 1. Que lo podemos reescribir, m es igual, recuerden que una fracción podemos colocar el negativo en el denominador, en el numerador o en el vínculo. Entonces, quedaría menos 4 sobre 1. Menos 4 sobre 1. Que en este caso, 4 dividido 1 nos daría 4. Bien, lo vamos a dejar ahí por un momento. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos dio la pendiente? En este caso, la pendiente nos da menos 4 sobre 1. O particularmente, 4 dividido 1 nos da 4. Podamos escribirlo así, para simplificar los cálculos. Entonces quedaría como 4 dividido 1, 4, y con el negativo sería menos 4. Vamos a utilizarlo de esta manera, ¿vale? Cualquiera de las dos formas son equivalentes. Ahora, a partir de ahí, entonces vamos a hacer un pequeño separador acá. Bien, a partir de aquí ya tenemos la pendiente. ¿Qué podemos hacer con la pendiente? Entonces ya hicimos paso 1, ahora vamos con el paso 2, que es la ecuación fundamental. Vamos a sustituir en la ecuación fundamental. Entonces vamos a escribir y es igual a m factor de x menos x1 más y1. Y vamos a ir sustituyendo. Entonces, y es igual a m. ¿Cuánto nos dio m? M en este caso nos dio menos 4. Menos 4 sobre 1 o menos 4. Entonces, ¿qué colocamos? Menos 4. Entonces, m sería menos 4. Factor de x, que es la variable, menos x1, que corresponde a esta componente. x1 sería 2. Entonces, quedaría menos 2 más y1. ¿Cuánto es y1? y1 es menos 3. Entonces quedaría más menos 3. Vamos a solucionar. Esto que tenemos acá es la ecuación fundamental al momento de sustituirlo. Cuando lo solucionemos, vamos a obtener la ecuación canónica. Vamos a ver. Entonces, vamos a solucionar. Y es igual a ¿qué? Vamos a multiplicar. Cuando decimos que menos 4 factor de x menos 2, ¿cierto? Ese factor indica una multiplicación. Por lo tanto, vamos a multiplicar. ¿Qué haría? Menos 4 por x, menos por más, menos 4 por x nos daría 4x. Entonces quedaría menos 4x. Menos por menos daría más 4 por 2, 8. Muy bien. Entonces, ya ahí multiplicamos la primera parte. 4 por x y 4 por 2. ¿Qué es la parte de multiplicar? ¿Listo? Ojo, solamente llega hasta ahí. Ahora, miren que aquí tenemos dos signos seguidos. Cuando tenemos dos signos seguidos, en este caso hacemos ley de signos. Más por menos, menos. Entonces quedaría menos 3. Listo. Vamos a sumar o a restar, en este caso, los dos números
que nos quedan acá. El menos 4x lo dejamos quietico, ¿vale? Porque no son términos semejantes. Entonces, y es igual a menos 4x, 8, positivo, menos 3, 8 menos 3 nos daría 5, positivo. Entonces, más 5. Recuerden que este 8 es positivo, este 3 es negativo, signos diferentes se restan. Signos diferentes se restan, por lo tanto, a 8 le quito 3, nos queda 5, positivo. Bien, si ustedes se dan cuenta, obtuvimos acá una ecuación. Ya no podemos resolverla más, hasta ahí llegamos. Esa ecuación se conoce como la ecuación canónica. Miren la forma que tiene. Y igual a m por x más b. Miren que la ecuación canónica que estábamos buscando aparece naturalmente. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto nos había dado m, la pendiente? La pendiente nos había dado menos 4. Y efectivamente, aquí está menos 4. Miren que m es menos 4. Por x más un numerito solo. Un numerito que en este caso va a ser b y es el intersecto con el eje y. Ya vamos a hacer el análisis de este numerito, del 5, de b. Pero, si ustedes se dan cuenta, a partir de sustituir en la ecuación fundamental, llegamos naturalmente a la ecuación canónica. Solo es cuestión de sustituir y solucionar. Bien, para finalizar, obtuvimos que la ecuación de esta recta es menos 4x más 5. Vamos a verificar lo siguiente. Vamos a ubicar los puntos A y el punto B en el plano cartesiano para hacer la gráfica. Entonces, en este caso, el punto A nos dice que es de coordenadas menos 2 en x, perdón, 2 en x y menos 3 en y. Entonces, ¿qué haría? 2 en x menos 3 en y. Entonces, acá 2, menos 3 sería el punto A. Ahora, vamos a ubicar el punto B. El punto B es de coordenadas 1, 1. Entonces, 1 en x, 1 en y, sería por acá. Este sería el punto B. Tenemos los dos puntos. Vamos a unirlos con una recta. ¿Listo? Los vamos a unir con una recta. Sabemos que la función lineal es una línea recta. Los vamos a unir. Y vamos a prolongar esa recta. Bien, entonces, si nos damos cuenta, unimos el punto A con el punto B por medio de una recta y la prolongamos ¿para qué? Miren lo siguiente. La ecuación dice menos 4x más 5. Sabemos que este menos 4 corresponde a la pendiente. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una pequeña interpretación. Miren acá la pendiente. La pendiente nos había dado menos 4 sobre 1, o menos 4, ¿cierto? Recuerden que la pendiente es delta y sobre delta x. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto cambia en y respecto a qué tanto cambia en x? Nos dice, en y disminuye, porque es negativo, disminuye 4 unidades, es decir, va bajando. Mientras que en x aumenta 1 a la derecha. Si nosotros nos ubicamos aquí en el punto B, podemos darnos cuenta de lo siguiente, que estando aquí en el punto B, bajamos 4 unidades, 1, 2, 3 y 4 unidades, bajamos 4 unidades en Y y aumentamos 1 en X y llegamos al punto A. Esa es la interpretación de la pendiente. El grado de inclinación, como la pendiente nos dio negativo, menos 4, quiere decir que la recta va hacia abajo. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, la recta es decreciente, es hacia abajo. Baja 4 unidades en Y, mientras que aumenta 1 en X. Además, esa sería la primera parte de la interpretación, la pendiente, menos 4, que es la pendiente, ¿cierto? Que va hacia abajo la recta, menos 4x, más 5. 5 es B. Y B, habíamos dicho que es el intersecto con el eje Y. Si nos damos cuenta, en el eje Y, para eso prolongamos la recta. Si ustedes se dan cuenta, la recta cuando se prolonga
Miren que en el eje Y, ¿dónde está cortando? En el punto 5. Miren que Y está cortando en el punto 5. Por lo tanto, ese es el intersecto en el eje. De esta manera, concluimos con nuestro ejercicio sobre función lineal y la ecuación canónica de la recta, además de realizar su respectiva gráfica. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que si tienes alguna inquietud, te puedes comunicar conmigo a mi correo electrónico o por mi número de WhatsApp. Muchos éxitos.